En la palabra de Dios encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Continuando con nuestro estudio del santuario, vamos ahora a estudiar acerca del altar de sacrificio. Pero antes tengamos una oración. Padre Santo, por tu llaga fuimos nosotros curados. Ayúdanos a entender, Señor, el significado que tiene esta frase. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Donaldo, cuando se habla del altar de sacrificio, se está tipificando, se está ejemplificando lo que iba a ser la muerte del Cordero, la muerte de Jesús. Precisamente, Diógenes, el altar de sacrificio, como lo vamos a ver a continuación, significa la vida de tormento, la tortura, el fin de la trayectoria de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Y vamos a ver, y el objetivo de estos estudios es cómo aplicamos eso a nuestra vivencia hoy día, qué significado tiene para nosotros. Si solamente fue para Jesús, se quedó 2000 años atrás, no tiene más relevancia. Y ya pasó. Y ya pasó. Pero ¿será que ya pasó? ¿No habrá algo ahí para ti y para mí? Si la oveja representaba a Jesús y lo que le pasaba a la oveja era muerte, ¿no es cierto? Y el Cordero de Dios, San Juan 1:29, que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La última ovejita ya no murió porque encontró su cumplimiento en el tipo a quien representaba. Al mismo tiempo esa ovejita me representaba a mí. Yo ya no tengo que morir la pena del pecado porque Cristo Murió por se mí. puso en mi lugar. ¿Cierto? Después de ver eso, el altar de sacrificio. Veamos. 1:29, Juan el Bautista hablando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Nota, el pensamiento se amplía. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Recuerdas dónde fuimos rescatados? ¿En el camino? En el camino. Porque allá estábamos muertos, ¿no es De cierto? vuestros delitos y pecados fuimos rescatados. Algunos más lejos que otros. Pero fuimos, ¿qué cosa? Rescatados. Ahora, ese rescate fue así placentero, de una forma que no costó nada. Fue un rescate que fue pasándola bien, pasándola divertido, de la forma que fuimos rescatados. No. Fue como venir de vacaciones o como ir de vacaciones. ¿Cómo se llevó a cabo ese rescate? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, el asunto ha venido de generación en generación. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Nota con que fuimos rescatados. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y yo diría, con la última gota de la sangre. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba muriendo y había muerto ya? Y el soldado vino y perforó el costado, atravesó su costado. ¿Qué salió? Agua y sangre. Salió lo último que quedaba de la sangre y el resto era agua. Se usó hasta la última gota de la sangre. No es que él haya dado una gota de su sangre, sino se usó hasta la última gota de su sangre para poderte, ¿qué cosa? Rescatar del hoyo, del abismo, de la división que el pecado había hecho. Nota que dice, ya destinado, estas son buenas nuevas, y las lecciones del santuario, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero, manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién?
de vosotros. Todo lo que tú puedes ver en el santuario, todo el plan de redención, ya estaba en la mente de Dios. El asunto del pecado, por eso te decía en otros programas, no lo sorprendió a Dios. Dios sabe el futuro. Entonces algunos dirán, pero si Él lo sabe, entonces ¿por qué permitió todo esto? Entonces Dios es malo. ¿Por qué no somos capaces de ver la solución que Él le dio? Y que esas personas que acusan a Dios de ser malo también tienen la oportunidad de la salvación y de la restauración, porque también por ellos vino Jesús a rescatarlos. ¿Por qué preferimos echarle la culpa a Dios? Es porque nos gusta el pecado, porque no queremos largar el pecado, porque de cierta forma nos sentimos mejor del lado del pecado. Por eso. No, triste eso. Inconsciente totalmente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Eso nos lleva entonces donde murió Jesús, el altar de sacrificio. Éxodo 27:1 comienza la historia. Así como al hablar del tabernáculo propiamente dicho, los muebles fueron descritos primero. También la descripción del atrio comienza ¿por dónde? Por el altar. ¿Y quieres comprobarlo? Éxodo 27:1 dice, harás también un altar de madera, de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y ahí vienen las descripciones. Y le harás cuernos, etcétera, ¿no es cierto? Versículo 8. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. O sea, en el santuario celestial existía uno. Y ese uno era la sombra que se estaba reflejando en él acá. Y aquí dice que lo vio. Ahí dice, lo harás hueco de tablas de madera, de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. ¿Cuál es el segundo que viene? Versículo 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá atrio, cortinas. Comienza a dar la explicación. En el atrio exterior, lo primero que miramos en el capítulo 27 es el altar de sacrificio. Ahora el comentario dice, así como al hablar del tabernáculo propiamente dicho, los muebles fueron descritos primero, también la descripción del atrio exterior, comienza por el altar. El altar de holocausto, yo quiero que notemos esto. El altar del holocausto tiene tremendo significado para nosotros hoy día, pero lo tendrá más relevante el día de mañana. Es necesario que entendamos esto hoy, Diógenes, porque tiene aplicación hoy, actual, pero tendrá mayor aplicación el día de mañana. Nota qué es lo que quiero decirte. El altar del holocausto con su sangre derramada. ¿Qué había en el santuario, en el altar? ¿Sangre qué cosa? Derramada. Sacrificio. Sangre derramada. ¿Sangre de quién? En el altar había de cordero. Del cordero. ¿Y el cordero representaba a quién? A Jesús. A Jesús, la sangre de Jesús, ¿no es cierto? Cierto. ¿Qué más representará? La sangre de quien más pueda que se ponga en ese altar. Había otra oveja, ¿no es cierto? La sangre mía. Nota hacia dónde el altar nos lleva. Todo aquel que entra en dinámica con Dios, todo aquel que esté en compañerismo con Dios, todo aquel que quiera vivir piadosamente sin manchar sus vestiduras de gala, ¿qué dice la Biblia que padecerá? Persecución, tortura. Por eso debes de entender el santuario, porque cuando lo entiendes, tú tendrás miedo de ir a donde la justicia fue primero. ¿Recuerdas ese texto? Sí, Jesús fue primero. Y Él dijo en San Mateo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Tome su cruz cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. Y sígame. Ahora, cuando Jesús llevaba su cruz, que representaba el altar de sacrificio, ¿iba a dónde? Ahora te está diciendo, ¿tú quieres venir a donde yo voy? Niégate a ti mismo. La razón por la cual nosotros fallaríamos en no ir a donde Jesús fue con su cruz, que era la cruz del mundo, pero era su cruz, porque nadie está llamado a llevar la cruz que Cristo llevó. La cruz de Jesús realmente no era su cruz, porque no Él hizo, pero se le llama su cruz porque iba a la cruz ¿de quién? De todo el mundo. Por eso era una cruz especial.
Ahora dice, mira, yo llevo esta cruz, que es la cruz del mundo, que yo la hago mi cruz. Lo leíste, ¿no es cierto?, en programas anteriores, Isaías 53. Y yo voy a llegar hasta aquel punto donde va a derramarse mi sangre. Y si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Y sígueme. Mira, porque comienzo a abrir el panorama de lo que significa el santuario. Por eso te digo, tiene aplicación hoy, pero hoy no se está derramando tu sangre, ¿cierto? Pero se derramará mañana. Esto vuelve. Impresionante. El altar del holocausto con su sangre derramada representa la gran verdad evangélica de la expiación del pecado por medio del sacrificio vicario de Cristo, o sea, Él en nuestro lugar. Ahí están las citas que hemos visto ya anteriormente. Me gustaría mencionar, Primera de Pedro fue la que leímos acá, Primera de Pedro 1:18. Ok, todas esas citas para que nuestros amigos puedan continuar su estudio, ¿no es cierto? Ampliarlo. Nosotros aquí por el tiempo debemos de avanzar para dar el mensaje, que el simbolismo que tiene el altar de sacrificio. La misma posición de ese altar, junto a la puerta del atrio, indica que la primera necesidad del pecador es que sus pecados sean lavados por la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Recuerdas? Que al nomás entrar por la puerta, lo primero que el pecador encontraba era el altar de sacrificio, dando a entender con ello que tu primera necesidad es que tus pecados te sean ¿qué cosa? Perdonados. Que tú tengas la seguridad de que tus pecados ya fueron ¿qué cosa? Quitados, que has recibido ahora ¿qué cosa? Perdón, que el perdón está simbolizado, como lo vimos en Zacarías, con Josué el sacerdote, recibir ropas de gala. Justificados pues con Dios, tenemos paz para con Dios. La justicia imputada. Todo en el atrio. ¿Qué más sigue diciendo? Ahí están las citas bíblicas que soportan la idea que acabamos de leer, la postura que acabamos de sostener. Y que hasta que se haya hecho eso, no debe ni siquiera adorar a Dios, ni aún entrar en su presencia. Solemne. Lo primero que necesitas tener es que todos tus pecados han sido perdonados. Antes de eso, ni te atrevas. Dios no acepta tu adoración. Dios no acepta la adoración de los pecaminosos. Pecaminosos son aquellos que llevan ¿qué cosa? Sus pecados a cuestas. Dios aceptará tu adoración cuando tus pecados hayan sido ¿qué cosa? Perdonados. Impresionante. Hebreos 9:22. El altar era testigo de la culpa del hombre y de su necesidad de expiación y reconciliación. Luego le aseguraba que esto ya se había logrado después de que el altar le aseguraba ya la oveja murió, se derramó la sangre, está consumida, esto se logró. Ahora, Diógenes, la persona que entra en dinámica con Dios debe estar consciente que para eso Dios lo llamó. Que mientras cargue su cruz, él va rumbo ¿a dónde? A la muerte. Recuerda que el altar de sacrificio simbolizaba lugar de tormento, lugar de sacrificio, altar de sacrificio. Pero primero pasó Jesús y después ¿quiénes deben de pasar? Porque ahora al entender yo que mis pecados son perdonados, también debo de ser contado como oveja al matadero. Ahí lo dice, como está escrito, por causa de ti, porque ahora hemos entrado en sociedad contigo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pero cuando se dice, en la manera que interpretas la muerte o el estar contado para ser también, digámoslo así, sacrificado, tener que derramar nuestra sangre por nuestra fe, la razón no es porque vamos a ser justificados con nuestra muerte, porque ya Jesús murió por nosotros. La razón aquí es diferente. La razón acá es simplemente por la maldad del hombre hacia aquel que sigue al Señor. Recuerda que ahora ya estamos en el altar del sacrificio. ¿Cierto? Tu pregunta es válida por si algún amigo es primera vez que está escuchando este tema. Invitamos a que escuchen los temas anteriores. ¿Cierto? Ya el plan de salvación quedó diseñado como es.
¿No es cierto? Cierto. Ahora estamos viendo que en sociedad con Dios, ¿qué es lo que le espera a aquellos que deciden seguir a quién? Al Cordero de Dios. No es para salvarme, no es para agradar a Dios, es porque el haber dejado a mi antiguo amo, al quien yo le pertenecía cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos muertos, él no se quedó de brazos cruzados. Ah, ¿te quieres ir de mi lado? Ah, ¿quieres llegar al lugar de donde yo fui expulsado? Vamos a ver si es cierto, si aguantas. Pero dime, después de haber entendido el plan de salvación, la justicia imputada, la justicia impartida, y al recordar que hay justicia retributiva, no vale la pena ser fiel a Dios hasta la muerte. Ciertamente. Mira qué más sigue Pero eso diciendo. no implica que no haya una cruz que tomar. Eso es lo que estamos viendo. Jesús tuvo su cruz, y ya lo dije, que la verdad era la cruz de todo el mundo, pero Él dijo, es mi cruz. Pero si me quieres seguir, tú tienes que cargar tu propia cruz. Oye, ¿y si llevo mi cruz hacia dónde me dirijo? Hacia la muerte. Hacia que te claven, ¿no es cierto? Te dije repetidas veces que Dios no tiene otra cosa para llamar al pecador que la verdad. Y te dice, por seguirme a mí, te van a tratar como a mí me trataron. Y el siervo no será mayor que su señor. Si en árbol verde hicieron esto, que no harán con las ramas. Primera de Corintios, capítulo 15, 29 al 34. Dice lo siguiente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Sabe que este es un texto que ha causado tanto conflicto? Porque aquí dice que se están bautizando por los muertos. ¿Quiénes son los que se cuentan como muertos? Por ti somos contados como ¿qué? Muertos. El apóstol Pablo repetidas veces mantuvo eso. Ahora ellos se están bautizando ¿por quién? Por los muertos. Algunos le han dado la interpretación que se estaban bautizando los vivos para que le causara efecto a los que habían muerto sin ser bautizados. Es como decir, oye, mi pariente lejano no aceptó el evangelio, pero yo ahora puedo bautizarme. ¿Eso es lo que la Biblia está diciendo? ¿Que yo puedo bautizarme para darle salvación a uno que murió en pecado? No, el texto está diciendo lo que Romanos nos acaba de decir. Por ti somos contados como muertos. Entonces viene el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Quiénes son los que bautizaban? Los discípulos. Los discípulos. Pero a ellos se les cuenta como ¿qué? Como muertos. O sea, lo que les espera es ¿qué cosa? La muerte. Y tenemos la historia que comprueba eso. ¿Qué le pasó a los apóstoles? ¿Cómo termina el texto? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, que en la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué cosa dice? Muero. Por eso se atribuye a Él. Te estás bautizando por alguien que cada día muere, por alguien que está muerto. Cada día morimos. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y no se refiere a fieras leopardos, tigres, ¿no es cierto? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana ¿qué cosa? Moriremos. Oye, ¿para qué te vas a estar limitando de lo que el mundo te ofrece? ¿Para qué vas a estar siguiendo una senda de tormento, de restricciones, de abstinencias y de finalmente el martirio y la muerte como le pasó a Jesús? Si no hay más que esto, no seamos tontos. Disfrutemos esta vida que es todo lo que existe. Pero no. Mira que dice el versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34. Velad debidamente. ¿Y no qué cosa dice? Pequéis. Victoria sobre el pecado, aunque te cueste la vida. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, y en los días del apóstol Pablo había gente diciendo, no se puede tener victoria sobre el pecado. Bueno, si no se resucita, pues pequen. Pero si hay resurrección, es mejor que te cuentes muertos cada cuánto.
cada día, muerto al pecado, y aunque venga la persecución, y aunque venga el tormento, y aunque venga el sacrificio, oye, yo decidí, como dice el himno, ¿no es cierto? He decidido seguir a Cristo. Seguro. No vuelvo atrás. Entonces no vuelvas atrás, no mires atrás. ¿Qué más sigue diciendo? Ampliando el pensamiento. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué cosa? Sacrificio vivo. ¿Dónde se presentaba el sacrificio? En el altar de sacrificio. ¿Dónde entonces quiere el que te pongas? En el altar de sacrificio. ¿Por qué el cristiano piensa de que la vida, la senda cristiana, la senda al cielo debe estar tapizada con pétalos de rosa? ¿Por qué nos hacemos un evangelio utópico que no existe? Y ya existe el evangelio de la prosperidad, muy común en nuestro medio, y tristemente que por ahí se deslizan nuestros presentadores insinuando lo mismo, que porque Abraham era rico, tú también tienes que ser rico, y porque... Hello, el santuario dice otra cosa. El santuario dice, en el altar de sacrificio, nota qué es lo que te pide. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué? Racional. ¿Cada cuánto? Cada día. Cada día. No os conforméis a este siglo, porque hay algo mejor, Diógenes. Hay vida eterna, hay cielo, hay santuario celestial. Hay victoria sobre el pecado. No os conforméis a este siglo. Cuando todo el mundo esté diciendo no se puede, no se puede, alguien se tiene que parar y decir sí se puede. Y no porque ya lo haya logrado, sino porque yo estoy en esta senda de perfección y a su debido momento. No es como yo me veo, incluso no es como tú me ves, es como Dios me ve. Pero yo estoy en este camino de la perfección. Lo hemos visto antes, ¿no es cierto?, en los otros segmentos. ¿Qué más sigue diciendo? Hechos 14:22. Ya el apóstol Pablo nos dice que debemos de estar dispuestos a ofrecernos diariamente como sacrificio. Hechos 14:22. Dice... Los discípulos vivían de esta forma, confirmando los ánimos de los discípulos, de los seguidores nuevos que se adherían al cristianismo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, que se permaneciesen con la justicia imputada. Ya estaban limpios, con ropas de gala, manténganse así. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entraremos al cielo solamente a través de muchas tribulaciones. Y en el santuario lo primero que encontrabas era el altar de sacrificio. El altar de sacrificio sí era de Jesús, simbolizaba no a Jesús, el martirio de Jesús, pero todos los creyentes de Jesús deben de ver en el altar de sacrificio que también algo semejante les espera. Eso me recuerda a la palabra de Jesús cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Habrá sacrificio, habrá problemas. Es inevitable. Inevitable, es inalterable. Es menester que así sea. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos, no algunos, todos los que quieren vivir ¿de qué forma? Piadosamente. Santamente, imitando a Jesús. Victoria sobre el pecado. Todos los que quieran vivir de esa forma, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Escrito está. Pero dice San Juan 16:33. San Juan 16:33 dice, y vamos a terminar acá con estos dos versículos, porque también tengo uno más. San Juan 16:33 dice de la siguiente manera, si lo tienes. Lo tengo, sí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es lo que acabo de mencionar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado. Para que Estas en mí tengáis cosas paz. te las dejo registradas. Estas cosas quedan a tu disposición. El santuario queda a tu alcance para que en mí tengáis paz. Para que no te Nos agarren de dejó, sorpresa. en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo y tú te agarras de mí, también tú serás victorioso. Amén. Hechos 1:8. Qué malo es el tiempo, ¿no es cierto? Hechos Pero así es la 1:8 vida. dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Poder. ¿Quieres tener ese poder ofrecido? Claro que sí. ¿Para qué Dios te quiere dar ese poder? Nota que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algunos piensan, cuando tenga el Espíritu Santo voy a poder doblar cucharas, voy a poder levantar objetos, voy a poder sacar conejos del sombrero. No. No. Eso es diabólico, eso es del otro lado, eso es del otro bando. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con este objetivo y propósito. Y me seréis ¿qué cosa? Testigos. Testigo. La palabra testigo en el original es mártir. Vas a recibir poder para que puedas llegar a ser mártir por mi causa. Termino leyendo un pensamiento. Dice, ahora como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no incumbe a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas. Impresionante, no te puedes afianzar del gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno te ofrece? En el área de la educación, en el área de beneficios, ningún recurso del gobierno, cuidado. Sino aquellos que están declarando al pueblo en su nombre, en el nombre de Jesús, aquellas verdades espirituales que obrarán en quienes la reciban. La experiencia de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Para ellos, los que están enseñando a eso, a ellos les incumbe terminar la obra del reino de Dios. Entonces trabajarán como Pablo para beneficio de los hombres. Él dijo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. ¿Y cómo terminó Pablo? Por entrar en sociedad con Dios y vivir como Jesús vivió en la tierra. Decapitado. ¿No le cortaron la cabeza? Recibiréis poder y me seréis mártir. Lo primero que encontramos en el altar de sacrificio. Sí, nos gusta pensar que el altar de sacrificio fue donde Jesús sufrió el tormento, pero también te espera a ti y viene a la vuelta de la esquina. Por eso te dije, tiene aplicación actual y muy próxima. Amigos, en el próximo segmento seguiremos indagando, profundizando en la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que recibiremos poder para que venga lo que venga, en Cristo Jesús se pueda soportar. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.